Queremos saludar a los que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, que nos están siguiendo, que están, no sé en qué momento, recibiendo este mensaje. Esperamos y anhelamos que sea una bendición. ¿Estamos grabando ahí arriba también, pastor? ¿Sí? O sea, si yo me muevo así como que... Estamos a 3 cámaras. Así que saludamos a los hermanos. Le damos un aplauso al Señor por la vida de los que nos pueden ver. Es que, ¿sabe? No logramos medir el alcance que tiene un video. Hace poco me escribía un pastor de Uruguay. Me decía, estoy viendo un video de tu iglesia y yo a ti te conozco, me decía. Tú estuviste en mi iglesia cuando hiciste tu cruzada siendo jucumero, participando en Jucum. Estoy hablando de cuando tenía 19 años, 20 años, imagínense. Entonces, ¿cómo un video a través de las redes sociales puede llegar tan lejos donde nosotros hoy a lo mejor no estamos llegando? Pero un video lo puede hacer, así que esperamos que sea una bendición. Amén. Ya llevo 1 minuto, me pusieron el contador al tiro. Apenas subí, me pusieron el contador. Bien, Juan capítulo 4, verso 23. Ya va a predicar de la mujer samaritana, pastor. Pero ¿cuántos creen que Dios siempre va trayendo una revelación de la palabra? Amén. Entonces, más de alguna vez he predicado sobre esta historia, sobre este personaje, pero Dios me hablaba algo tremendo. A mí me costó un poquito comprenderlo, pero cuando lo entendí fue tremendo para mí. Juan capítulo 4, verso 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quiero quedarme con la primera parte, más la hora viene y ahora es. Yo quiero hablar hoy acerca del pasado, acerca del presente y acerca del futuro. Más la hora viene y ahora es. Bueno, la palabra es muy conocida, lo hemos usado para hablar acerca de la adoración. Esta palabra se usa para hablar acerca de la naturaleza de Dios como un ser, como Dios espíritu, ¿no? Invisible. Hay tantas cosas de las cuales podemos hablar en esta palabra. Me dediqué a escribir algunas cositas y quiero compartirla con ustedes. Una de las cosas con las que un creyente más tiene que luchar, porque ¿cuántos creen y saben que los cristianos también damos batallas? Porque esto no se trata de que el día que nos convertimos, empezamos a venir a la iglesia, las luchas se acabaron. No, hay una batalla que dar. Y sabe, en nuestra experiencia, poca o mucha experiencia pastoral durante estos 12 y un poquito más de años pastoreando, hay que entender que también en el caso nuestro, con mi esposa o en mi propia vida personal, el ministerio no nace. En mi vida hace 12 años que yo asumí el pastorado en el Templo Chile, pero desde pequeño trabajando en la iglesia, desde a los 19 hice mis escuelas de discipulado en Juventud con una Misión, haciendo cruzadas, evangelizando y aconsejando a tanta gente. Incluso Dios nos dio el privilegio de hacerlo en otras naciones y eso es maravilloso, en otros idiomas como en el portugués en este caso, en Brasil. Entonces hay experiencia en términos de consejería y me llama mucho la atención de que una de las mayores luchas que tiene un creyente es con su pasado. Nosotros solemos luchar con el pasado. Ahora, consciente o inconscientemente. Consciente es que estamos siempre dando una pelea, trayendo a la memoria las cosas que pasaron. Inconscientemente es que hay cosas que hoy hacemos que están condicionadas o que tienen su origen en nuestro pasado. A veces formas en las que reaccionamos, por ejemplo en el caso de los matrimonios, la manera en que reaccionamos el uno con el otro muchas veces tiene que ver con nuestro pasado, aunque no nos hemos dado cuenta de que así es. Una mujer que ahora está casada pero que desde pequeña fue abusada, fue violentada, tuvo un papá tremendamente duro, que golpeaba. Esa persona, ya estando casada con su marido, va a responder a algunas cosas de una manera distinta a alguien que no sufrió aquel abuso. Y a lo mejor no se está consciente de eso, pero el pasado vuelve a ser una batalla en nuestro presente. Cuando hablamos de pasado, hablamos de nuestra propia historia. Y yo quiero que a medida que yo voy predicando la palabra, tú vayas haciendo un recorrido en tu propia historia. Que vayas recorriendo tu historia desde que tú naciste, el lugar donde creciste. La pastora hablaba en la mañana acerca de la importancia de nuestra cosmovisión.
Cosmovisión es la manera en que vemos el cosmos, el mundo, el universo, cómo camina el creyente en este mundo, sabiendo que el mundo es totalmente contrario a nuestra fe. La fe cristiana nunca va a estar de moda en el mundo. Siempre habrá una oposición porque Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene autoridad sobre este mundo y siempre va a haber una batalla ante los principios bíblicos. Pero el creyente, a pesar de estar en el mundo, puede vivir con una cosmovisión bíblica. Puede ver la vida desde la perspectiva de un hombre y una mujer de fe. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tú eres un hombre y una mujer de fe. Tu mirada hacia el mundo tiene que ser distinta, pero luchamos en aspectos de nuestro pasado. Luchamos con nuestra propia historia. Una historia que nos condujo, escuche, hasta dónde estamos hoy. Le contaba sobre un muchacho que se entregó al Señor y me decía, pastor, yo de verdad yo creo que el de arriba está enojado conmigo. Parece que se lo contaba, no sé si la semana pasada o en un mensaje en la semana. El de arriba está enojado conmigo, así que yo creo que ahí estamos en problema. Y yo le hablaba del amor de Dios, le hablaba del perdón, le hablaba que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es que nosotros no somos ni éramos mejores que ese muchacho que cree que Dios está enojado con él. Ninguno de nosotros era mejor que él, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra realidad. Por muy buenas personas que hayamos sido, todos tenemos una historia. Cuando hablamos de pasado, hablamos de nuestra historia, una historia que nos condujo hasta donde estamos ahora. Hablando de ese muchacho, él me decía, mire pastor, aquí estoy, esta es mi realidad hoy. Yo le decía, entonces entrégate al Señor, entrégale tu vida al Señor, que Él tome las riendas de tu vida. ¿Por qué? Porque hasta ahora tú has tenido las riendas de tu vida y mira hasta dónde te condujo. ¿A cuánto no les pasó eso? Que se dieron cuenta en un momento de que necesitabas que Dios tomara el control de tu vida porque tus propias decisiones te condujeron hasta fracasos. Entonces al final nuestra historia es una historia que nos condujo donde estamos ahora. Yo no sé dónde estás ahora. Usted dice, pero pastor, estoy aquí en Templo Chile sentado escuchándole. No, yo no te estoy hablando de dónde estás en términos físicos. Yo estoy hablando de dónde está tu vida. ¿Dónde están puestas tus prioridades? ¿Qué problema, qué dificultad tú estás enfrentando hoy? No lo sabemos, pero créeme, Dios lo sabe. Y créeme, esta palabra es para nosotros hoy. No digo para ti, digo para nosotros. Todos nosotros necesitamos hacer una reflexión sobre nuestra propia historia. ¿Dónde estamos ahora? Sea que llegamos aquí por el camino correcto o por el camino incorrecto. Algunos llegamos aquí, gracias a la misericordia del Señor, por el camino correcto. Tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, de ser educado en una familia cristiana. A los 16 años de mi vida tuve un encuentro personal con Jesucristo y hoy estoy aquí, soy pastor y ministro la palabra y escribí un libro que vale 5,000 pesos que se llama Pastores Conforme al Corazón de Dios. Lo puede encontrar en mi página de Facebook, Pastores Conforme al Corazón de Dios. Pronto, buenas noticias. Vamos a tener buenas noticias sobre el libro. ¿Sabe? Dios me dio también, le decía a mi esposa, un paréntesis, el nombre para mi próximo libro. Como ovejas sin pastor, se va a llamar. Va a ser tremendo. Porque ahora va a estar la perspectiva. Mi libro primero fue desde la perspectiva del pastor, pero este segundo libro va a hablar de la necesidad del creyente. La necesidad de ser pastoreado. No, algo se viene. Yo estoy aquí porque llegué por el camino correcto, por buenas decisiones o porque mis padres hicieron un buen trabajo. Pero muchos están aquí hoy, cristianos, convertidos, salvos, con esposa, con esposo, con familia, están bien, pero muchos llegaron aquí por el camino del dolor. Los dolores de la vida te condujeron a Cristo. No sé si me doy a entender, hay dos maneras de llegar donde estamos. Uno por las buenas decisiones, por la enseñanza, por la educación cristiana, que yo creo por lo demás que eso es lo que queremos para nuestros hijos, ¿o no?
Por eso tú tienes que esforzarte en venir a la iglesia. Por eso tú tienes que esforzarte en traer a tus hijos a la escuela bíblica. Por eso tú tienes que esforzarte en traerlos a la iglesia durante la semana, porque la iglesia no está abierta solo el domingo, en la semana también. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos tengan un encuentro con el Señor, pero por el camino correcto. Yo no quiero que ellos lleguen a Cristo por los sufrimientos. Yo no quiero que ellos lleguen a Cristo por el dolor. Yo no quiero que ellos lleguen a Cristo después de haber fracasado en sus matrimonios. Yo quiero que mis hijos, y no solo los míos, que los tuyos, tengan matrimonios exitosos. Pero a veces el mismo dolor nos conduce hasta donde estamos hoy. De hecho, nuestro pasado se compone de dos ingredientes. Las cosas buenas, me refiero a buenas decisiones, buenas acciones, buenos hábitos, buenas experiencias que nos trajeron buenas consecuencias, buenos resultados en la vida. Todos tenemos en nuestro pasado el primer ingrediente, cosas buenas. ¿O acaso no recuerda aquellos buenos momentos en tu vida? ¿Acaso de aquí algunos que crecimos, los que crecimos en la década de los 80, no tenemos buenos recuerdos de esos juegos de niños? No, yo por lo menos tengo buenos recuerdos. Sé que también la vida está marcada por cosas negativas, pero también hay buenos recuerdos. También hay añoranza a veces de las cosas que vivimos. ¿Cuántos no recuerdan haber jugado en la calle con los amigos? A ver, yo recuerdo que salía temprano, sobre todo el sábado, me iban a buscar tempranito a la casa, salía y llegaba cuando tenía hambre. Llegaba todo cochino, con las rodillas todas negras, peladas. Llegaba cuando tenía hambre a la hora del almuerzo. Salía a jugar de nuevo, a andar en bicicleta, a jugar a la pelota, a jugar con los del pasaje de atrás, a ir a robar higos a la cancha. Íbamos a robar higos a la cancha. Entonces tengo buenas experiencias. Llegaba en la tarde, mi mamá me retaba porque estaba todo cochino, me mandaba a bañar, me bañaba ahí con rinzo para sacarme el pinién de las rodillas. Tengo buenos recuerdos. Le decía a mis hijos el otro día, tengo el recuerdo de llegar y mi mamá con el pancito tostado en la estufa. No, usted ya no pone el pancito en esta estufa que usted le aprieta un botón que son digitales, usted ya no pone una marraqueta ahí. No, pero en aquellos años se ponía ahí. Yo llegaba del colegio en la tarde y ¿cuántos tomaron té en el platito? Ah, ¿se acuerdan, no? Uno le echaba en el platito y le sopeaba así como... ¿Sí o no? No, hoy día uno se lo entibia para que el niño no se queme los labios. Ya voy a seguir. No, eso ya lo dije ya. Lo despierta con un algodoncito. Mire, hay buenos recuerdos, porque tu pasado también tiene buenas historias. También tomaste buenas decisiones. También hay cosas que tú hiciste bien. A veces nuestra mirada de nuestro pasado es demasiado crítica, pero hay cosas buenas en tu pasado. A veces Dios permite que tengas buenos recuerdos. Es más, yo estoy convencido que hay muchas cosas dolorosas de las que no nos acordamos. Sí nos acordamos de muchas, pero hay otras que Dios simplemente, creo yo, que permitió que fueran borradas de nuestra mente para que no puedan repercutir en esta nueva creación que Dios está haciendo, que Dios está formando en ti. Así que tu pasado, mi pasado tiene dos ingredientes. Número uno, las cosas buenas. Me refiero a buenas decisiones, buenas acciones, buenos hábitos, buenas experiencias que trajeron buenas consecuencias y buenos resultados. Pero también un segundo ingrediente de nuestro pasado son las cosas malas. Malas decisiones que lo único que produjeron fue dolor, angustia y fracaso. Ahora, imagínense que existiera una máquina donde nosotros podamos entrar y volver al pasado. Ahora yo me imagino algo mejor, me imagino un auto, súper creativo yo, me imagino un auto que uno puede volver al pasado. No sé, lo voy a patentar eso, yo lo voy a patentar. Ah, ya existe, ya es película. Ya. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros quisiéramos volver al pasado porque sabemos que nuestro pasado tiene ingredientes negativos. Hay cosas que tú no pudiste controlar de tu pasado y que fueron decisiones de otros que te repercutieron a ti. No sé, papás que se cambiaron mucho de casa. Fue decisión de ellos, pero eso repercutió en tus amistades, en tu autoestima. Eso repercutió en que cada vez que tú ya te estabas sintiendo parte de un grupo, decían, no, nos vamos a cambiar de casa. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú estabas siempre solo, siempre sola. Esas decisiones no te competen a ti. Eso es parte de la historia de tus padres o de quienes te tenían que proteger. Pero yo me refiero a cosas malas como
aquellas decisiones negativas que nosotros tomamos. Como aquellas cosas de las cuales nosotros nos arrepentimos. Y yo no estoy hablando de que estoy arrepentido de haber hecho la cimarra en la enseñanza media, que también por lo demás. Yo llegaba arrepentido en la tarde a la casa. Me aguantaba un poquito y en la noche antes de acostarme tenía que confesarle a mi mamá que había hecho la cimarra con el Kiko, un amigo de España. Kiko, te mandamos un saludo. ¿Sabe? No estoy hablando de esas cosas que en cierto sentido tampoco son tan graves o traen tantas consecuencias negativas. No hacía la cimarra para ir a fumar marihuana a la Quinta Normal. Iba a la Quinta Normal, pero no iba a fumar marihuana ni a compartir en esa área con mis compañeros. Era por no ir al colegio. Era algo más de travieso, más de sentir eso desde que estoy haciendo algo malo, algo peligroso. Esa cuestión de cabro chico, pero gracias al Señor no lo hacía con esa otra intención. Yo, cuando hablo de malas decisiones, hablo de que hay decisiones que te marcan para toda la vida. Le contaba hace algunos años atrás la experiencia de haber conversado con una hermana que me decía, yo tenía un llamado misionero. Yo tenía claro que Dios me había llamado. Yo tenía claro que el Señor había marcado mi vida para hacer misiones. Hice una escuela de misiones, vuelvo, me enamoro de mi esposo, del que era su esposo en aquel momento. Me dice, mi vida ha sido un desastre, el esposo no quiere nada con el Señor. Y me decía llorando, mi esposa es testigo, llorando, nos decía, yo sé que me equivoqué. Se equivocó en la decisión que había tomado. Algunos tiran o le bajan el perfil a esas decisiones, pero en tu pasado hay decisiones que si hoy te metieras a este autito que te vuelve al pasado, a esta máquina que te hace retroceder, estoy seguro que hay cosas que hubiésemos cambiado de nuestra historia. Esto de que yo no cambiaría nada porque si no, no sería quien soy. Eso es un engaño, esa es una manera de aplacar la culpa, esa es una manera de aplacar la conciencia culpable. Hay cosas de nuestro pasado que nos encantaría que no fueran parte de nuestra historia. Hay cosas de nuestro pasado que nos encantaría que no fueran parte de nuestro antecedente, pero están ahí lamentablemente porque el pasado se compone de dos ingredientes, lo bueno y lo malo. Todos nosotros enfrentamos angustias, dolores, fracasos. Todos cargamos con estos ingredientes del pasado. Todos tenemos un pasado. Tú tienes un pasado. Y eso no tenemos nada que hacer con eso. Entonces, yo estudiaba un poquito porque esta palabra es Jesús hablando con una mujer que tenía un pasado. La mujer samaritana cargaba con un pasado. El pasado, la definición de pasado es el tiempo que ya sucedió y que en la línea cronológica de tiempo ha quedado atrás. Y existen distintas formas de analizar el pasado. Fíjese, el pasado es el tiempo que ya sucedió, que en la línea cronológica de tu tiempo ha quedado atrás. Y hay distintas maneras de analizar el pasado. La primera, hay quienes creen que todo tiempo pasado fue mejor. A mí me cargaba escuchar eso de mi papá, pero a veces me veo repitiendo eso con mis hijos. Me cargaba escuchar que mi papá decía, no, ante el evangelio sí que sí. Decía, pero papi, ahora estamos aquí, batería, guitarra eléctrica. No, los coritos de antes. Me cargaba escuchar eso. Y hoy día le digo a mi hijo, no, es que no hay como los discos de Danilo Montero. No hay como los primeros discos. No hay como ese Marcos Witt detrás de un piano. Y ellos están en otra. Entonces hay tres maneras de ver el pasado. Présteme atención. Hay quienes creen que todo tiempo pasado fue mejor. Se trata de una postura pesimista que no confía en el progreso. Es peligrosa esta postura, porque siempre te mantiene ligado a las experiencias del pasado. Y si esto lo trasladamos a nuestra vida espiritual, muchos de nosotros tenemos experiencias pasadas fenomenales. Tenemos experiencias con Dios maravillosas. Yo nunca me voy a olvidar de ese campamento cuando yo fui a los 16 años a Jucum y tuve esa experiencia y ese encuentro con el Señor. Ese día, esa experiencia marcó mi historia. Entonces a veces queremos volver a esas experiencias, pero cuando queremos
queremos insistentemente volver a esas experiencias es porque hay algo en nuestro presente que no está pasando. ¿Me está siguiendo? Hay algo que no está ocurriendo hoy y que vivo siempre pensando en lo que fue. Entonces es de alguna manera una postura un tanto pesimista que no confía en el progreso, sino que defiende la realidad vivida siempre en años anteriores. Busquemos por favor Eclesiastés 7:10. Eclesiastés capítulo 7, verso 10. La versión Reina Valera dice: nunca digas, fíjese el consejo, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca digas eso. ¿Por qué? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Otra versión dice, escuche, preste atención, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Mire, esa no es una pregunta inteligente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice el Espíritu Santo que inspiró la Escritura. No lo digo yo, no es mi opinión. Y me llama la atención. Pareciera, y mire lo que le voy a decir, pareciera que Dios no está preocupado o no está tan preocupado como nosotros de nuestro pasado. Dios está más preocupado de tu futuro. Nosotros estamos preocupados del pasado, siempre mirando atrás. Pareciera que Dios no. Porque a través de la palabra nos motiva a no preguntar esto. Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice no añores, y entre paréntesis dice viejos tiempos. No es nada sabio. No añores viejos tiempos. No es nada sabio. ¿Sabe que un creyente, aunque haya tenido tiempos pasados maravillosos, siempre debe vivir, a ver si le saco un amén con esto, siempre debe vivir expectante de que lo que viene es mejor? Por eso la palabra nos exhorta, es que aunque el pasado haya sido tremendo, maravilloso, no añores los viejos tiempos. Eso no es de sabios, porque el que es sabio no vive ni camina mirando atrás. ¿Cuántas veces hemos retado a nuestros hijos porque van caminando así? Mira para adelante. ¿Por qué? Porque no es de sabio caminar, pretender avanzar mirando hacia atrás. Si tú quieres mirar atrás y que no te afecte, detente. Párate. Mira para donde quieras. Pero si hay alguien aquí que quiere avanzar hacia lo que Dios quiere para tu vida, no puedes mirar atrás. Amén. Entonces, no añores, dice la NTV, viejos tiempos. No es nada sabio. Alguien dijo, añorar el pasado es correr tras el viento. Mire, añorar el pasado es correr tras el viento. La segunda postura con respecto al pasado, otra posición es esta, que es más asentada en la realidad. Dice, sostiene que el pasado debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores, pero no que fue mejor. Esta postura no sostiene que el pasado fue mejor, la anterior sí, lo pasado fue mejor. Esta postura dice que no fue mejor, solo que tiene cosas positivas que podemos rescatar para nuestro presente. Yo estoy de acuerdo con esa postura. Yo creo que hay cosas en nuestro pasado que podemos rescatar para nuestro presente. Hay cosas que nosotros vivimos en la familia que en la familia de hoy se necesitan. Tú y yo necesitamos volver a la mesa a comer juntos. Porque hoy día es todo, hoy día es tan individualista todo que cualquiera puede comer lo que quiera, pero debemos aprender y recordar aquellos tiempos donde comíamos en familia. Entonces debemos volver a estar juntos. Hay cosas de nuestro pasado que podemos
traer al presente que nos pueden ayudar. En términos espirituales, cuando a veces vivimos de los recuerdos de lo que un día fuimos espiritualmente en el pasado. Pastor, si usted supiera, cuando yo era joven ayunaba, oraba, iba a las vigilias, hacía esto y hacía esto otro. Bueno, hoy no lo hago, pero ¿qué debo hacer entonces? Pescar ese recuerdo, trasladarlo al presente y activar mi presente. Amén. No podemos vivir del pasado, pero sí podemos tomar del pasado algunas cosas y traerlas al presente. La tercera postura es la postura que afirma que el pasado no existe, literalmente. De alguna manera es una postura de, ¿cómo se le llama? Es un mecanismo de defensa. Porque el pasado pudo haber sido tan doloroso que al final te hablan de pasado e inmediatamente te bloquea y dice, no, el pasado no existe, solo el presente. Pero yo estoy aquí para decirte, todos tenemos un pasado. Aunque tú lo niegues, tú tienes un pasado. Bueno, malo, pero ahí está. Es parte de nuestra propia historia. Esta tercera postura afirma que el pasado no existe. Hay un profeta que dijo lo que pasó. Cristian, ¿por qué te ríes, Cristian, en la cámara? No te rías porque se mueve la cámara. Así lo anotaba en mi apunte. Hay un profeta que dijo lo que pasó, puntito, 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 pasó. Ja, 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 dice mi apunte. ¿Va? Se lo muestro después. No vivas en el ayer, dice una frase, ni en el mañana, sino aquí y ahora. Sino aquí y ahora. Otra frase dice, estoy hablando de frases más populares, agua pasada no mueve molinos. Esa me encantó a mí. El agua que ya pasó no mueve molinos. Agua pasada no mueve molinos. Es de alguna manera también negando lo que ya pasó, ¿no? Es tratando de tapar un poquito lo que pasó y enfocarse a veces solo en el presente. Pero eso tampoco es tan sabio. Hay una frase más popular todavía que dice, lo pasado, pisado. Lo pasado, pisado. Todos tenemos un pasado. Mire, nombraba a algunos hombres de la palabra. Abraham tuvo un pasado. Sí, Abraham, el padre de la fe, el hombre de Dios. ¿Qué pasado tuvo Abraham? Un pasado pagano. Venía de una tierra pagana. Esto a veces a nosotros nos cuesta un poquito asumirlo, pero cuando Dios le habla a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, para Abraham no era algo nuevo. Porque Abraham viene de una cultura pagana donde se sacrificaba el primogénito al dios Moloc. Entonces, sacrificar al primogénito desde una perspectiva pagana era algo que él había visto. Lo que él no entendía es que detrás de esta petición de Dios había una demanda de fe. Porque para sacrificar al primogénito al dios Moloc, que era la imagen del dios Moloc, algunos dicen que era como una cara con la boca abierta, con la lengua extendida, y esa lengua se transformaba en el lugar donde se colocaba el primogénito y se metía hacia el horno, vivo. Entonces, pero para eso no necesitaban fe. Pero para lo que Dios le estaba pidiendo, sí. Abraham viene de un contexto pagano. Por eso Dios toma a Abraham y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le está diciendo, yo sé que tienes un pasado, yo sé que en tu tierra hay cosas que te dañan, yo sé que en tu familia hay cosas que te detienen, que te afectan, que te estancan. Yo sé que en la casa de tu padre, tú amas a tu padre, pero lo siento, hay cosas en la casa de tu padre que te detienen, que no te proyectan. Entonces vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y esa es una palabra para nosotros hoy, porque aunque todos tenemos un pasado, Dios dice, yo tomo tu pasado, pero te proyecto hacia el futuro, hacia la tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos lo creen? Dios te va a mostrar cosas para adelante. Dios te va a mostrar nuevos negocios. Dios te va a mostrar la carrera que tienes que estudiar. Los muchachos que están ahí que todavía no saben, Dios te va a mostrar el mañana. Dios te va a mostrar las cosas que vienen, porque Dios no quiere que tu vida viva condicionada a tu pasado. Abraham tuvo un pasado, pero no recordamos a Abraham por su pasado, recordamos a Abraham por su fe. Y yo quiero profetizar eso esta tarde. La gente no te recordará por tu pasado, la gente te recordará por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dale un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. No te recordarán por el pasado. Moisés
¿para qué decir Moisés? Moisés tuvo un pasado. Moisés asesinó a un hombre y sale arrancando y ahí Dios lo encuentra. Todos estos grandes hombres tuvieron un pasado. Los discípulos de Jesús tenían un pasado. Mateo tenía un pasado. Y no era muy bueno. Recaudador de impuestos, una parte para los romanos, otra para mí. Una para los romanos, dos para mí. Simón el cananista era un revolucionario, era un hombre que pertenecía a los celotes, que usaba armas, que quería derrocar al imperio. Y Dios los pesca, toma sus pasados y los junta y los manda seguramente de dos en dos. Cuando los manda de dos en dos, Mateo con Simón vayan, se odiaban. Se odiaban porque uno trabajaba para los romanos, otro odiaba a los romanos, así que entre ellos se odiaban, pero Jesús los llamó y los transformó en hombres que podían servir, en hombres de Dios, hombres que marcaron la historia. Así que Dios no tiene problemas con nuestro pasado, pero a veces negamos nuestro pasado. Todos tuvieron un pasado. Simón el cananista, Mateo tuvieron un pasado. El apóstol Pablo tuvo un pasado tremendo. ¿Qué fue Pablo? Pablo fue un asesino. Pablo fue un líder que mandaba asesinar. Pablo asesinó a uno de los hombres de Dios más importantes en el libro de los Hechos, a Esteban. Dice que la palabra, Hechos capítulo 8, verso 1, que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Pablo consintió cuando tenían a Esteban ahí amarrado, ¿cierto? Listo para lanzarle piedras porque lo apedrearon. Esperaban la aprobación de Pablo. Pablo dijo, sí, mátenlo. Y dice que pescaron las ropas de Esteban y la tiraron a los pies del apóstol. El hombre era un asesino, pero a ese asesino Cristo se le reveló. A ese perseguidor de la iglesia ahora se transformó en un perseguido a causa de la cruz. Es que Dios no tiene problema con tu pasado. Dios no tiene problema si fuiste muy mala persona, si tomaste malas decisiones, si lo que hoy estás viviendo es un fracaso por lo que viviste antes, por lo que decidiste antes. Si el Dios al que adoramos hoy es el Dios de la Biblia, entonces tiene poder para transformar tu historia. Si el Dios al que yo le canto, al que yo le sirvo, al que los músicos le adoran, al que motivamos a la iglesia para que adore, es el mismo Dios que se apareció a Pablo, entonces yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa en la vida de cualquier persona. Es que yo creo que no hay nada imposible para Dios. Pablo tuvo un pasado, pero qué glorioso es saber que para Dios no hay nada imposible, que nuestro pasado no es una traba para que Dios obre hoy en nosotros. Nunca uses tu pasado como pretexto para tu presente. Yo creo que usted está anotando, yo estoy declarando esta palabra, muchas que no tengo anotado. Volvamos por favor a Juan capítulo 4, el pasado de la samaritana. ¿Cuál era el pasado de la samaritana? Juan 4:16. Ponga ahí por favor, hermano José. Juan 4:16 en adelante. Usted ya conoce la historia de la mujer samaritana. Usted ya sabe que judíos y samaritanos no podían conversar, no podían hablar. Usted ya sabe usted sabía que un judío con un samaritano no podían ni siquiera compartir un jarro, un vaso. Por eso la mujer se sorprende de que Jesús le pida de beber sin tener él un vaso. ¿Eso lo sabía? Pero ¿cómo si tú no tienes nada con qué beber? Porque ella no le iba a compartir lo de ella. Judíos y samaritanos se odiaban. Se odiaban porque cuando se dividieron, si vamos mucho atrás, cuando se dividió Israel entre las tribus del norte, entre el reino del norte y el reino del sur tuvo capital en Jerusalén. El reino del norte tuvo capital en Samaria. Samaria fue capital. Entonces Samaria con Jerusalén competían. Ahora ya no había esa división, pero quedó esa tranca. Por eso se usa la figura del samaritano siempre para hablar acerca de la unión, acerca de la ayuda. Bueno, judío y samaritano no se trataban. Entonces, ¿qué hace Jesús? Establece una conversación con la mujer a través de lo cotidiano, el agua. Ella iba a sacar agua al pozo de Jacob, todo eso. Bueno, en el verso 16, Jesús le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí cambió la escena.
todo iba bien. Venían hablando del agua. No, si tú supieras quién está frente a ti, yo te daría agua de vida. No tendrás sed jamás. Pero ¿dónde vengo? ¿Con qué traigo? ¿Dónde tienes esa agua para beber y que no tener yo que venir todos los días? Pero Jesús cambia la escena. ¿Y qué hace? La confronta. La lleva a su pasado. Pero como si le hizo una pregunta sobre el presente. Pero escuche, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. No es ella la que dice cuántos maridos ha tenido. No es ella la que reconoció en realidad el que ahora tengo no es mi marido. Y bueno, 5 maridos he tenido y ella no. Yo estoy seguro que esta mujer era una de aquellas que lo único que quería era borrar su pasado. Ve, llama a tu marido. Es que no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque Jesús escarbó donde ella no había revelado. Notamos eso, ¿cierto? No fue ella la que habló. Jesús la descubrió. ¿Qué estaba descubriendo Jesús? Su pasado. Su pasado. Aquí aparece la palabra pasado. No literal, pero estamos hablando del pasado de la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Ante esa declaración, la mujer, ¿qué hizo? Despertó a que ya no estaba frente a un hombre judío común y corriente, sino que ya entendió que el que estaba frente a ella tenía características espirituales. Y lo más cercano que ella podía asociar a un hombre así era un profeta. Me parece que tú eres profeta. Ella no iba a saber que él era el Mesías. Después lo sabe más adelante porque él se lo revela, pero para ella la figura de Jesús, este hombre que entre comillas en lenguaje coloquial, quiero que lo entendamos, ya adivinó su pasado, ¿cierto? Supo lo que había vivido sin que ella lo hablara. Para ella fue una característica profética. Escúcheme bien lo que le quiero decir antes de continuar con mi apunte que había hecho. A veces Dios usa la palabra profética para traer al presente nuestro pasado. Es muy profético a veces cuando Dios nos recuerda nuestro pasado. Pero es profético ¿por qué? No porque Dios me quiera llevar al pasado para dejarme ahí, sino que Dios me quiere llevar al pasado para que analice mi presente y para que me proyecte a mi futuro. La palabra profética siempre va a ser una palabra que me motiva a cosas nuevas, pero para eso muchas veces me lleva a mi pasado para soltar cosas que me están impidiendo llegar hacia donde quiero llegar, o mejor dicho, hacia donde Dios me quiere llevar. Ahora, ¿cuál es nuestra percepción de la mujer samaritana y esta declaración? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Yo quiero ser honesto, casi siempre que hablamos de la mujer samaritana, la hablamos como una mujer inmoral. 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Pero yo quedé literalmente impactado ante una pregunta. ¿Era inmoral realmente esta mujer? Analicemos, porque desde nuestra mirada, yo lo escribí así, mire, la verdad es que si vemos la Biblia desde una perspectiva occidental, moderna, como nosotros, pareciera que sí, que era inmoral. 5 maridos había tenido y el que ahora tiene no es su marido. Pero la verdad, escuchen lo que le voy a decir, es que no necesariamente. Quiero que quede clara esa palabra final. No estoy diciendo que no era inmoral. Estoy diciendo que no necesariamente era una mujer inmoral. Y le voy a explicar por qué. La cultura de aquellos tiempos no hubiese dejado pasar fácilmente un adulterio. ¿Aló? ¿Usted conoce la palabra? Esa cultura de aquel tiempo nunca hubiese permitido que una mujer se hubiese dado el lujo de tener 5 maridos. Al primer adulterio que hubiese pasado, lo hubiesen matado. Pero desde nuestra mirada occidental casi siempre vemos esta era una mujer inmoral. Pero escuchen, no estoy diciendo que no lo era, estoy diciendo no necesariamente. No necesariamente era una mujer inmoral. ¿Por qué? Porque la cultura de aquellos tiempos no dejaría pasar tan fácilmente un adulterio y mucho menos en más de una oportunidad. Así que me atrevo a decir
que el problema del pasado de la samaritana no era, nuevamente la palabra, necesariamente la inmoralidad. Yo creo que su lucha era otra cosa, era un profundo vacío en el corazón. Era una constante sensación de fracaso y era una profunda soledad. ¿Por qué? Porque estudiando la palabra y estudiando un poquito la historia de aquel tiempo, lo que le puede haber pasado a esta mujer, aunque usted no lo crea, es que esta mujer haya tenido un marido y haya quedado viuda. Haya tenido otro marido y haya quedado viuda. Lo más probable es que haya tenido un marido y a lo mejor el tercero le pidió el divorcio. No necesariamente ella fue una mujer adúltera una vez tras otra vez, sino que hay circunstancias de la vida que no eran las que ella esperaba y que forjaron una nueva relación y una nueva relación. Ahora, desde nuestra mirada, claro, al segundo usted dice, ya no me caso más. Es más, nuestra mirada occidental de la historia de la mujer samaritana, le voy a hacer un desafío, ¿cómo se lo imagina? Yo estoy seguro que usted se imagina a la mujer samaritana una doncella que iba a buscar agua. ¿Sí o no? Una doncella, así como casi con vestido, con una marrita y con las cositas y hablando con Jesús. Pero había tenido 5 maridos. ¿Será que tuvo uno por año y tenía 25 años? ¿Sabe? ¿Se fija que a veces como nuestra cosmovisión está distorsionada? ¿Por qué no creer que esta mujer ya era una mujer mayor? Que había arrastrado con 5 historias que a lo mejor ella no quiso arrastrar. Había arrastrado con 5 dolores, con 5 pérdidas, con 5 fracasos. ¿Por qué no podemos analizarlo desde la perspectiva de que esta mujer fue viuda en 2 o 3 ocasiones y que en 2 o 3 ocasiones por lo menos le pidieron el divorcio? ¿Por qué no creer que hay cosas que condujeron que esta mujer hubiese tenido un marido tras otro? Porque insisto, no era adulterio, porque eso no se le hubiese permitido, a ella le hubiesen apedreado, sobre todo a la mujer. Pero su pasado no era necesariamente inmoral, pero a pesar de no ser inmoral, cargaba con dolores, con pérdida, con vacío, con soledad, con fracaso. Y a lo mejor tu pasado tú no tienes un pasado inmoral, o a lo mejor sí, pero a lo mejor cargas con fracaso, con frustraciones, a lo mejor cargas con soledad, a lo mejor cargas con tantas cosas que hoy se transforman en una oposición para avanzar. Eso es como primer punto. ¿Con qué cargas tú en tu pasado? ¿Será fracaso? ¿Será pérdidas? ¿Serán dolores profundos? Puede que haya personas aquí que estén cargando con su pasado enfermedades que marcaron tu vida. Cuando yo le contaba la otra vez la experiencia de mi sobrina, una niña genio, de mi hermano mayor, la hija mayor de mi hermano mayor. Una niña genio. Toda la vida, puro 7, ordenada. A ella no había que decirle que hiciera las cosas, ella lo hacía sola. Ella tenía su pieza, pero escuche, era un palacio. Ella tenía sus libros, sus cuadernos, sus lápices, ella sabía todo lo que tenía. Cuando alguien le movía algo, llegaba a la casa y decía, me movieron, alguien entró a la pieza. Igual a mis hijos, hermano. Igual a los suyos también. Usted entra a la pieza y dice, ¿dónde está el lápiz? ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde está? ¿Sabe? Mi sobrina era una chica que usted la proyectaba. Mínimo, ella va a llegar a ser doctora así, pero power. A los 12 años le vino una enfermedad. Un tumor cerebral que casi la mata a los 12 años. Dios hizo una obra, pero quedó con tantas secuelas físicas. Nunca fue la misma. Nunca pudo caminar, se apoyaba en un bastón. Nunca pudo volver a caminar como antes. La Mariela nunca pudo hablar como antes. Nunca. Quedó sin voz, quedó difónica. Ella hablaba así, había que acercarse. Ya no era la niña traviesa, de pelito largo, hermoso que llegaba. No, hermano. La enfermedad le cortó el cabello. Hay cosas en nuestro pasado que nos marcan sin que hubiésemos querido. Esa enfermedad marcó a mi sobrina. A los 19 años fallece. Ese dolor marcó a mis hermanos. Ese dolor marcó a mi familia.
esa situación, todos nosotros. A lo mejor no has pecado, a lo mejor no has caído en adulterio, a lo mejor, pero hay cosas que arrastramos de nuestro pasado que nos traen profundo dolor o consecuencia hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu pasado? ¿Con qué carga? Fracasos, pérdidas, dolores, enfermedad que marcó tu vida, algunas metas que no pudiste alcanzar. ¿Cuántos de nosotros, seamos honestos, tuvimos metas, sueños en el pasado y no los hemos podido alcanzar? ¿Cuántos de los que estaban aquí a los 13, 14, 15 años se dieron cuenta que tenías capacidad para esto, pero nunca has llegado a ser lo que algún día pensaste que podría haber llegado a ser? ¿Cuántos de los que están aquí a lo mejor tenían capacidades, no sé, actorales? Hubiese sido un tremendo actor, pero creciste en una familia donde nadie te promovió a eso porque había que ganar plata. Entonces hoy miras hacia atrás y dices, yo hubiese sido tremendo en esto. A mí me pasa que conozco gente que yo les he dicho, tú como actor hubiese sido exitoso. Amigos que yo les he dicho, si tú hubiese sido actor, tú serías un Jim Carrey chileno. De verdad. Pero no pueden porque nadie los promovió a eso. ¿Cuántos de los que están aquí hubiesen sido tremendos futbolistas? Pero como el sistema no te promueve a eso, entonces tenías que hacer otra cosa, tuviste que comenzar a trabajar desde pequeño y tus propios sueños los cambiaste por los sueños de tus padres. Y yo estoy aquí hoy parado en el nombre del Señor para decirte, mira, Dios no se ha olvidado de esos sueños. Y es verdad que hay cosas que ya no hay nada más que hacer. A los 30 años no te vas a ir a probar a Colo-Colo, hermano. No hay nada que, muy bueno será usted, pero no hay nada que hacer. Pero hay cosas que tú sí puedes comenzar a hacer hoy para cambiar tu futuro. Porque arrastramos con cargas del pasado. La pregunta es, ¿qué hacer con nuestro pasado? Nada. Y mire la respuesta. Yo me voy preguntando y me voy respondiendo. Es muy entretenido cuando yo hago mis temas, hermano. Yo me entretengo conmigo mismo. Me voy preguntando y me voy respondiendo. ¿Qué hacer entonces? Si todos cargamos con cosas de nuestro pasado, ¿qué hacer? Nada. Punto. Pero no, si no es tan así, porque mi otro yo me dice, no, pues Juan, tienes que argumentar. No puede ser así tan tajante, tengo que argumentar. ¿Sabe por qué? Escuche esto, porque esto es revelador. Porque no se trata de hacer, se trata de saber. Volvamos al texto. Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, pasado, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Es que no se trata de hacer algo. Lo que debemos es saber esto. Yo recordaba una frase, hace una semanita estuvimos compartiendo con el pastor Roger Cunningham, ahí en el ICM, en el templo principal. Y yo anotaba una frase de Roger. Roger dijo una frase, dijo, quiero hablarles una cosa. Uno no sabe si Roger te está mirando o no. Bueno, los que conocen a Roger son un gringo toda la vida acá en Chile, pero todavía habla así. Y nos dijo, no somos dueños de nuestro pasado. Dios lo compró. Pero les digo una frase de Roger y gritan amén al tiro. Les he dado 20 frases mías y ni nada. Voy a tener que hablar más así para que suene mejor. No, pero si está esta frase aquí, de verdad, es que a mí me marcó. Roger predicó un mensaje que es súper simple y que a lo mejor lo había escuchado yo más de alguna vez del mismo, de hecho. Pero ¿qué me llama la atención esa frase? No hay nada, de verdad, esto lo digo yo, no hay nada que podamos hacer con nuestro pasado, porque no se trata de hacer algo. Tú tienes que saber una cosa. Tú tienes que saber que tu pasado no es tuyo, porque Dios lo compró a precio de sangre. ¿Qué hacer con mi pasado? No hagas nada, no se trata de hacer, esto se trata de saber.
Es que muchos cristianos tratan de hacer algo para resolver su pasado. Tú no tienes que hacer nada para resolver tu pasado. Lo que tú tienes que hacer es saber lo que Cristo ha hecho por ti. Tu pasado fue comprado. Y como era, con nuestro fracaso, con nuestros pecados, con nuestra terrible historia, con esa mujer que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. El pasado de esa mujer había sido comprado. El pasado de esa mujer en los propósitos de Dios estaría después clavado en la cruz de Cristo. Y yo quiero decirte una cosa: tu pasado y mi pasado, bueno o malo, ya no nos pertenece. Fue clavado en la cruz del Calvario. Ya no es nuestro. Dios es dueño de tu pasado. Aleluya. Qué tremendo. Gracias, Roger Cunningham. Gracias, Roger, por esa frase. No somos dueños de nuestro pasado, Dios lo compró. Quiero que busque por favor Miqueas. No me digas, pastor, que ese es el tiempo. Miqueas capítulo 7, verso 19. El problema de este tipo de mensajes es que no puedo cortarlo a la mitad. No puedo decir continuamos la otra semana porque es necesario llegar a donde quiero llegar. Miqueas 7:19. Y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa palabra fue declarada antes de Cristo. En Cristo eso se cumplió. Así que tu pasado está ahí. ¿Sabes dónde está tu pasado? En el fondo del mar. No vayas a la orilla, a los roqueríos y tires una... Porque hay gente que hace eso. Su pasado está en el fondo del mar, pero les encanta traer nuevamente a la superficie lo que Dios ya metió al fondo. Si Dios lo mandó al fondo del mar, déjalo en el fondo. Tu pasado, mi pasado, no nos pertenece. ¿Cuál es la propuesta de Jesús entonces a esta mujer? Si me ayuda, Chelo, por favor. ¿Estás dispuesto a estar 1 hora parado en tu casa? No. Eso lo hacen los profetas nomás. Los profetas tienen al músico ahí parado 1 hora. ¿Cuál es la propuesta de Jesús frente al pasado de esta mujer? Qué tremendo. Jesús le habla. La lógica nuestra, mire, la lógica nuestra diría que todo comienza con arreglar el presente para mejorar el futuro. Esa es la lógica. Ya no hay nada que hacer con el pasado, tú tienes algo que hacer en el presente y arregla tu presente para mejorar tu futuro. Pero Dios me dio esta palabra profética, escucha. Esto lo hemos escuchado más de alguna vez, que todo comienza desde mi presente y mi presente. Pero el orden de los tiempos de Dios no es como el nuestro. A ver si alguien se mete en esto, escuche. Le habla del pasado, trae a tu marido, no tengo marido. Sí, 5 maridos has tenido. Ahí Jesús la confrontó con su pasado. Pero para la propuesta de Jesús no es reparar su presente. La propuesta del tiempo de Dios, el arreglo que hace Dios no parte desde el presente. Dios primero, no, es que esto es loco. Dios primero te lleva al futuro. Juan capítulo 4, verso 23. Jesús la mira, vamos a ver qué hacemos con esta mujer. Y le da una respuesta. ¿Y qué dice la primera frase? Mas la hora viene. Eso es, ¿qué tiempo? Futuro. La hora viene. No es presente. El presente viene después en la declaración. Y ahora es. Así que Dios parte al revés. Dios no parte arreglando tu presente para cambiar tu futuro. ¿Sabes lo que Dios comienza a hacer hoy? Dios te revela tu futuro. Mas la hora viene. Y después te confronta con tu presente y lo arregla y dice, más ahora es. Pero lo primero que Dios quiere que tú sepas no es lo que eres ahora o lo que tienes ahora, porque incluso tu presente puede no ser muy bueno. Pero Dios te dice, más la hora viene. Yo anotaba unas traducciones de esto, más la hora viene, conocido. Otra versión dice, pero se acerca la hora.
Esta mujer tiene un pasado, sí, doloroso, difícil, pero se acerca la hora. Tú tienes un pasado que cargas con dolor y hay cosas en tu presente que son consecuencia del pasado. Dios dice, no voy a arreglar tu presente primero. Lo primero que quiero hacer es revelarte los planes que tengo para ti en el futuro. Y esto es loco, porque yo a través de esto entiendo por qué cuando yo tenía 16 años Dios me habló que iba a ser pastor. ¿Por qué Dios me reveló a los 16 años que yo iba a ser pastor si no iba a ser pastor a los 17? A ver si alguien me está siguiendo y conoce la palabra. ¿Por qué Dios mandó al profeta a ungir a David como rey cuando tenía entre 14 y 17 años? Si se tardó como 20 años en llegar al trono. ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios lo ungió ahora? Para lo que iba a hacer en 20 años más. Porque lo que Dios quiere hacer para restaurar tu pasado es mostrarte el futuro que tiene para ti. Es mostrarte el futuro que tiene para ti. Por eso la primera frase no es ahora es. La primera frase es la hora viene. Otra versión dice, pero se acerca el tiempo. Y yo estoy aquí parado para decirte, no sé lo que estás viviendo en tu presente, pero lo primero que Dios hace hoy a través de esta palabra no es decirte, hoy va a pasar tal cosa. No, no, no. Es decirte, se acerca el tiempo donde tu casa estará bendecida. Se acerca el tiempo donde habrá provisión abundante. Se acerca el tiempo, aleluya, donde aquello que hoy es inseguro será seguro para ti. Y tú dices, pero yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y Dios te dice, pero yo te estoy mostrando algo que todavía no está pasando, pero es lo que yo quiero para ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios te plantea meta. O si no, Dios no hubiese ungido a David ahora para que reinara en 20 años más. No tenía sentido. No tenía sentido. En términos proféticos, hay muchas cosas que Dios las comienza en nosotros hoy, cuando Él ya las terminó en su tiempo. No sé si me logro dar a entender. Yo quiero darme a entender. Para mí es importante. No solo que reciba esto desde la perspectiva emocional. Para mí es importante que comprendamos la palabra. Lo que estoy queriendo decir es que cuando yo en mi tiempo cronológico tenía 16 años, Dios me llama al ministerio. Yo no sabía por qué a los 16 años Dios me estaba diciendo que iba a ser pastor. Pero en el tiempo de Dios, Dios ya me veía aquí. Dios comienza algo en ti hoy, pero Dios comienza lo que Él ya terminó. Porque Él está acá, Él es el principio y es el fin. Él es el alfa y la omega. Entonces Dios ya ve tu vida terminada, te la muestra, te la revela, pero en tu presente eso no está pasando. Entonces, ¿pero para qué? ¿Por qué Dios hace esto? Porque lo que en tu presente todavía no ocurre, en el presente de Dios ya ocurrió. Entonces tu presente es pequeño, pero la palabra dice, aunque tu primer estado sea pequeño, el postrero será muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te dice que lo que hoy es pequeño mañana será muy grande? Porque en el tiempo de Dios eso ya está hecho. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo esta palabra profética. Aleluya. Por eso a veces Dios te habla de cosas que van a ocurrir y que pueden pasar muchos años. Es que yo ahora, mire, no lo tengo anotado esto que estoy diciendo, pero yo ahora entiendo por qué Dios le habló a Abraham y le dijo, eres padre de muchedumbre de gente. No tenía ni un hijo y no tenía por dónde tenerlo, pero en el tiempo de Dios todos ya éramos linaje de Abraham. Así que cuando en tu vida las cosas no están pasando, en el tiempo de Dios las cosas ya pasaron, ya acontecieron. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Sabe por qué? ¿Por qué creo esta palabra? Porque Jesús entendió que ella había comprendido que Él era profeta. Y Jesús, cree que soy profeta, le voy a hablar en términos proféticos. Entonces, viene el tiempo, dice el Señor. Sí, pero no me importa lo que venga, yo estoy en problemas ahora. Sí, pero Dios no te lleva primero a tu presente. Dios primero te lleva a tu futuro. Dios primero te muestra una vida bendecida. Dios primero te dice, mira, tu negocio puede ser aún más exitoso de lo que está haciendo ahora si haces esto y esto. Dios te dice, mira, tus hijos. Por eso, ¿cuántas hermanas acá tienen hijos que no están acá
convertidos? Levante su mano. Yo le quiero hacer una pregunta y yo sé que no me va a dejar en ridículo. ¿Cuántas de ustedes, por fe, ustedes han visto a sus hijos aquí sentados al lado suyo? Levante la mano. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha mostrado el futuro. No te muestra el presente. En el presente tu hijo no está al lado tuyo. Hermana María Luna, su hijo no está al lado suyo en el presente. Sus hijos no están al lado suyo. Pero Dios te ha mostrado a tus hijos rendidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios te muestra el futuro para que caminemos hacia Él. Desde mi presente. Orando por ellos, clamando por ellos, invitándolos a la iglesia. Llevándome primero a entender los tiempos futuros para activar mi presente. Tu presente necesita ser activado en lo que viene. Lo segundo que Dios hace, Dios trata con tu presente. Por eso la segunda frase, más la hora viene la primera, pero la segunda frase es ahora. Diga conmigo, ahora es. No es lo primero que Dios hace, es lo segundo que Dios hace. Lo primero te muestra el futuro, lo segundo te dice más, ahora es. Otra versión dice, ha llegado ya. ¿Cuántos lo reciben? Otra versión dice, de hecho, ya ha llegado. Algo está activando hoy Dios en mi presente. Solo cuando Dios te ha revelado los planes futuros contigo, recién ahí comienza a tratar con tu presente. Un presente dañado. Mire esta frase. No la dice Roger Cunningham, la dice Juan Córdoba. Un presente dañado. Un presente dañado por tu pasado es restaurado por su futuro. Póngase de pie, por favor. Yo sé que hay un argumento que el enemigo usa. Suban los muchachos, por favor. Que se llama culpa. ¿Sabes? Lo único que hace la culpa te mantiene aferrado a los dolores del pasado. La culpa nunca te proyecta. La culpa pone su mirada y tu mirada en tus fracasos. Pero la palabra de Dios restaura tu presente, revelándote tu futuro. Por eso hay personas acá que han recibido palabras proféticas sobre tu futuro y dices, pero hoy día no pasa nada. Gloria a Dios que Dios te reveló tu futuro, porque la única manera en que Dios restaura tu pasado, los fracasos de tu pasado, es revelándote su futuro, lo que Él tiene para ti. Por eso esta mujer, al final de la historia, esta mujer se transformó en una predicadora del mensaje y vuelve a la ciudad y le proclama a todos que ha encontrado al Mesías. Porque si tú vives parado en tu presente, lo único que vas a hacer es pedir agua. Mira, pastora, escúchame. Si tú vives parado en tu presente, esto te lo digo para que lo entendamos nosotros, para las hermanas también, porque la mujer samaritana es bien representativa. Si yo vivo parado en mi presente, lo único que voy a hacer todos los días es ir a buscar agua. Yo siempre voy a necesitar agua. Pero cuando Dios te revela tu futuro, no es para que tú vayas a buscar agua. Dios te revela tu futuro para que tú vayas a dar de beber. Entonces esta mujer que había venido a buscar agua, ahora deja el agua tirada ahí y entra a la ciudad y proclama a los hombres y les dice, he hallado al Mesías. Si no me creen a mí, vengan a verlo, escúchenlo a Él, pero es el Mesías. Y esa que un día estaba necesitando algo, aleluya, ahora tenía algo para dar. Y yo me paro frente a ti. No aplauda, espera un poquito, por favor. Yo me paro frente a ti. Mire, cierre tus ojos. Dios te dice, muchos han venido a buscar algo. Dios te dice, no solo te daré lo que tú has venido a buscar, te daré más para que tú tengas algo que darle a otro. Porque tu presente es revelado. Por eso Dios dice, revelo tu futuro. Tu futuro es revelado. Dios dice, traigo el futuro al presente. Conecto tu pasado con tu futuro para activar tu presente. Te muestro tu pasado.
Aleluya. Te muestro tu pasado para entender que no se trata de hacer algo con el pasado. Se trata de que tienes que saber que tu pasado no te pertenece, le pertenece al Señor. Aleluya. ¿Cuántos aquí pueden asumir el desafío de entregarle tu pasado al Señor? Vamos, vamos, vamos. Ofréndale tu pasado. Dile: Señor, yo te ofrendo mi pasado. Llévatelo lejos, mételo al fondo del mar, y yo declaro que entonces caminaré en lo que tú me muestras para adelante. No me estás mostrando el presente, me estás mostrando el futuro. La hora viene, la hora viene, el tiempo se acerca, el tiempo se acerca. Tu casa será bendecida, tu familia será bendecida, tu negocio será prosperado. Dios dice: yo te lo revelo. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso hay personas que reciben un llamado cuando lo que hacen hoy no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Hay gente que Dios los llama. El otro día te escuchaba cuando tú le hablabas a nuestros hijos de que tú conociste a Marcos Barrientos cuando tenías ¿cuántos años? 14 años. Hay muchas cosas que ocurrieron después que yo sé que tú podrías borrar y querrías borrar de tu historia. Es mi esposa y yo la conozco. Pero le contaba a mis hijos: yo conocí a Marcos Barrientos en persona cuando un cantante muy cristiano, pastor conocido, cuando tenía 14 años. ¿En serio, mami? Sí. Allá en Jucum, en el Fuerte Apache, en una galería, mi esposa andaba sirviendo en un campamento, se sienta y de repente llega Marcos Barrientos, le pide que le ayude a subir para sentarse abajito de ella. Y se da media vuelta y te comienza a hablar una palabra. Y hoy tú eres lo que Él te profetizó. Hoy mi esposa es lo que ese hombre a los 14 años le profetizó. Después pasaron muchas cosas, como todos nosotros, sobre todo a esa edad. Errores que cometimos. Pero qué tremendo es saber, pastora, que Dios no se olvidó de que un día te mostró su futuro. Y miren lo que voy a decir, porque ya me metí en esto profético y no salgo. Lo que era futuro para Dios antes es tu presente ahora. Lo que a tus 16 años Dios te mostró para el futuro, hoy puede ser tu presente. Lo que Dios te mostró hace 5 años atrás, hoy podría ser tu presente. Pero hay algo en nuestro presente que debe cambiar. Por eso a veces Dios te muestra una familia hermosa, casi de película, y tú miras tu familia y dices: pero esto no tiene nada que ver con lo que Dios me está mostrando, porque Dios te está trayendo su futuro para activar tu presente. Y hay cosas en tu presente que tú tienes que comenzar a hacer para no seguir viviendo del pasado. Cierra tus ojos. Padre, yo oro por la iglesia. En medio de este ambiente profético, en medio de esta palabra que tú traes como revelación, yo declaro que tú estás trayendo tiempos futuros para llenar a tu iglesia de expectativa. Tú estás trayendo tiempo futuro para llenar a la iglesia con expectativa. Por eso hay generaciones que han recibido palabras desde pequeñito, porque serán generaciones distintas. Pero Dios trae un futuro para ti. Dios te dice: lo que tú estás viviendo hoy no es parte de tu futuro. Tu futuro no está marcado por tu presente. Tu futuro es mejor. La hora viene, dice el Señor. La hora viene, el tiempo se acerca. Yo no sé si hay alguien que levanta su mano y lo cree y dice: sí, yo lo creo, el tiempo se acerca. Se acerca el tiempo de la bendición. Se acerca el tiempo de la cosecha. ¿Cuántas veces hemos escuchado el templo? Pastor, soñé con el templo Chile, la iglesia llena. Yo quiero profetizar que cada vez en momentos de dificultad alguien se ha acercado y me ha dicho: soñé, pastor, que veía la iglesia llena, no había donde sentarse. Y Dios trae el futuro al presente. Dios trae el futuro al presente. Yo profetizo, así será. Ya viene, ya se acerca, ya viene el tiempo donde la palabra de Dios se va a cumplir. Dice el Señor: no tardará mi palabra, no tardará mi palabra.
Por eso Dios dice: te hablo de hijos cuando aún ni siquiera como Abraham puedes tener hijos. Te hablo de ministerio cuando tu vida hoy pareciera que está en pecado. Y Dios dice: tú dices, pero ¿por qué? Dios te dice: porque yo te revelo tu futuro para activar tu presente. Hoy presente es activado en el nombre de Jesús. Ministerios son devueltos a ti. Devueltos a ti. Yo no le quiero arrebatar al diablo las cosas. No, yo se las quiero pedir al Señor. Dios traerá cosas nuevas sobre tu vida. Tu pasado, aleluya, no será una condición para lo que Dios puede hacer en tu futuro. Por eso hay personas aquí que en poco tiempo Dios ha hecho grandes cosas. En poco tiempo Dios ha hecho grandes cosas. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Te adoramos, te adoramos.